El día de hoy les voy a contar la historia de un joven conocido como Elías. A dicho joven se le regaló un Nintendo 64, se lo regaló un amigo y Elías se sintió contento de volver a jugar los juegos que había jugado en su niñez. Pues ese mismo fin de semana, Elías se fue de compras a las ventas de garajes cercanas, logró adquirir una copia de Pokémon Stadium y de GoldenEye, además de un par de controles más para el N64. Él habla de tener una especie de sexto sentido, así que antes de volver a casa, una última parada llamó su atención, una casa con una mesa y algunas cosas que se podrían clasificar como chatarra. Sin embargo, sin explicarse por qué, se dirigió allí un hombre viejo, le sonrió amablemente y de esta manera le dio la bienvenida. Dice que le llamó la atención que aquella persona era ciega de un ojo. Elías entonces le preguntó si no tenía algunos videojuegos que le pudiera vender. El anciano le dijo que vería en la parte de atrás y regresó con un inconfundible cartucho gris de N64, sin etiqueta, pero al cual le habían escrito con un marcador permanente la palabra Majora. Elías se emocionó mucho ante aquel hallazgo, le preguntó al viejo cuánto quería por él y aquel hombre contestó que se lo regalaba, que había pertenecido a un chico de más o menos su edad que ya no vivía ahí. Elías le agradeció y el viejo le dijo adiós. Entonces Elías regresó a casa y puso el juego, vio que solo había un archivo salvado con el nombre de Ben. Entonces, comprendió que el viejo le había dicho adiós Ben, nuestro joven poseedor de Majora's Mask. Entonces entró por curiosidad al archivo y vio que estaba casi completado el juego, pero quien lo hubiera jugado, y jamás lo terminó, así que creó un nuevo archivo, como es la tradición, lo nombró Link y comenzó a jugar. Pero dentro del juego comenzaron a llamarlo Link y también Ben. Él creyó que era algún bug del juego, se dirigió a borrar el archivo llamado Ben. Ahora en el lugar donde debería aparecer el nombre en los textos, solo había un espacio en blanco, así que dejó el juego por ese día. Comenzó a jugar nuevamente, intentó hacer el glitch del día final, que trata de que con el reloj a punto de llegar a cero, hables con el astrónomo y veas por el telescopio. Si lo hiciste correctamente, el contador del reloj desaparece y básicamente tienes otro día para seguir. Él creyó que había logrado el truco a la primera y cuando salió del telescopio, en vez de encontrarse al astrónomo, se encontró dentro del cuarto final de Majora, con Skull Kid viéndolo, sin importar a dónde se moviera. Skull Kid siempre estaba frente a él, observándolo sin decir nada. Skull Kid nunca aparece ahí, así que creyó que se trataba de un bug y estaba a punto de oprimir el botón de reset, cuando vio un diálogo que decía no estás seguro del porqué pero aparentemente tienes una reservación, esa línea es de Potín, que nada tenía que hacer aquí. De pronto apareció otro mensaje: ¿quieres ir a la guarida del templo de jefe? Sí barra no. Elías titubeó algunos momentos, pero finalmente decidió que sí. La pantalla se volvió blanca y de pronto apareció el mensaje: el amanecer de un nuevo día. Entonces fue transportado a una versión extraña de Clock Town, con la peculiaridad de que no había habitantes en él. Además de fondo se escuchaba la canción Ealing Song pero tocada al revés, seguida de la risa de Happy Mask Salesman. A estas alturas Elías ya se estaba espantando, dice que sintió una soledad tremenda que nunca había experimentado en un videojuego antes, que quería salir de aquel lugar tocando alguna canción con la ocarina, pero nada pasaba. Además, sin saber por qué algo lo impulsaba a continuar, dice entonces que llegó a la zona de la piscina y fue cuando sucedió. Ahí estaba la estatua de Link. En lo personal le encuentro una expresión bastante perturbadora, y de ahí no se la pudo quitar de encima. A donde quiera que iba, la estatua lo seguía por donde quiera que fuera, apareciendo literalmente detrás de él. Pues bien, Skull Kid no tiene movimientos, pero este sí mató a Link de una manera inusual, quemándolo. Fueron 3 intentos de Elías y los 3 terminaron de la misma manera, con Link inmolado. Entonces el juego comenzó a hacer algo que parecía como si estuviera procesando miles de datos, solo para mostrar nuevamente la muerte de Link.
pero esta vez le siguió el mensaje del Abimask Salesman. Te has encontrado con un terrible destino, ¿no es así? Después de regresar a la pantalla del título, descubrió que el archivo con el nombre Link ya no existía, ahora había uno con el nombre Your Turn to Turno. Entró a ese juego y se encontraba nuevamente en la torre del reloj con Skull Kid flotando sobre él. Decidió presionar el botón de reset, y al volver debajo del archivo Your Turn había otro con el nombre Ben. El archivo que había borrado estaba de regreso, así que apagó el juego, lo dejó ahí y no durmió en toda la noche, escuchando la música al revés del juego. Fue a ver al viejo que le regalara el cartucho, pero no había nadie y en la casa había un letrero de se vende. Regresó a su casa y decidió compartir con el mundo por medio de YouTube lo que estaba viviendo, así que hizo algunos videos del llamado ahora cartucho maldito de Zelda. Se alejó del juego lo más que pudo, regresó a ver si el anciano estaba por ahí, pero su suerte fue la misma, nadie en casa. Un vecino le preguntó si buscaba a alguien, Elías le comentó que buscaba al viejo de aquella casa, el vecino le informó que se había mudado, así que Elías le preguntó si sabía si aquel viejo tenía familiares, a lo que el vecino le dijo que no, que aquel hombre nunca se había casado y no tenía hijos ni nietos. Ya decidido, Elías le lanzó la pregunta directa: ¿quién era Ben? El vecino le comentó que era el nombre de un chico que había muerto en un accidente, pero fue todo, no quiso decir nada más. Regresó a casa y volvió a jugar, los dos archivos seguían ahí, Your Turn y Ben, las mismas cosas de antes pasaron, y dice que el juego comenzó a hablarle, no por medio de los diálogos del juego, sino que literalmente le habló y le mencionó a Ben. Luego de esto, dejó de escribir unos días, pero un supuesto compañero de él aclaró en su blog que Elías se estaba cambiando de casa y que estaba bien. Elías volvió a escribir por última vez, diciendo que había algo más allá, algo que se salía de sus manos, que Ben no permitía nos pusiera sobre alerta, pero que él había dejado pistas en sus videos para que alguien pudiera interpretarlas. Además también dejó pistas en los tags de los videos. Lo último que dejó fue un diario publicado en su blog que describe lo que pasó con todo el asunto de Ben. Dice que conectó la capturadora de video al N64 para poder hacer los videos y que creyó ver un icono con la cabeza de la estatua. Describe varios intentos. Después de buscar al anciano sin éxito alguno, dice que se abrió un documento de Word y se comenzó a escribir solo, con las palabras hola en inglés y una dirección de internet, www.cleverbot.com. Entró al sitio y dice que es una sala de chat de esas que se van contestando con respuestas ya programadas, y he aquí los fragmentos más importantes de la conversación de Elías y Cleverbot. Elías: ¿quién es y cómo puedes controlar mi computadora? Bot: ¿quién soy? Elías: es cierto, no eres más que un bot. Bot: ¿estás seguro de eso? Elías: dejar de estar jodiendo con mi computadora. Bot: yo soy tu computadora. Elías: qué bonita historia, voy a llamar a DPS, escogiste mal tu víctima. Bot: tengo que esperar hasta que juegues ese juego otra vez. Elías: ¿qué? Bot: ese juego. Elías: Majora's Mask. Bot: sí. Elías: ¿cómo sabes eso? Bot: ¿por qué? Elías: ¿por qué qué? Bot: yo lo hice. Elías: ¿hiciste qué? Bot: jugué contigo. Elías: ¿qué carajo? Bot: te asusté. Elías: ¿quién carajos es? Bot: Ben. Elías: ¿la estatua? ¿Estás dentro de mi computadora ahora? Bot: sí. Elías: ¿cómo? Bot: tú me conectaste. Me imagino que Elías ya estaría más que asustado ahora. Dice en su siguiente anotación que Ben volvió a hablar con él por medio de Cleverbot, que le dijo que era especial porque él podía ayudarlo, que quería ser libre, que estaba atrapado dentro de la computadora.
Elías dice que se preguntó cómo podía confiar en esta cosa. Ben lo volvió a llamar, pero esta vez Elías lo ignoró, pero la estatua de Link comenzó a aparecer al azar en páginas donde no tendría nada que hacer. Dice también que lo siguiente en la lista de Ben fue editar su video de YouTube, cortando todas las partes que hacían referencia a él. Después tuvo un sueño horrible donde él se convertía en la estatua, despertó llorando y gritando y fue a la computadora a hablar con Ben. Fue ahí donde se enteró que Ben había muerto ahogado. Básicamente esa es la historia que nos cuenta Elías, con una advertencia a la final que va más o menos así: no tomen ninguno de mis videos, no copien mis textos, no bajen nada de lo que yo he escrito o hecho, ninguna imagen, nada, absolutamente nada, ya que voy a jugar el quinto día de Zelda. Al terminarlo quemaré el cartucho y destruiré mi laptop, esperando que la historia de Ben termine aquí.